cierto? Muy buenos días, queridos hermanos, y cuánto nos alegramos de poder volver a vernos. Y mi gran deseo es de que a lo largo de esta mañana también sea un caminar con el Señor, en el cual quizás estamos un tanto confundidos, pero que al final, digamos, no ardía nuestro corazón porque el Señor estaba caminando con nosotros. Porque en realidad el tema que tengo es como estas canciones que cantamos hoy día, entre victoria y entre te necesito más, Señor. Estoy ahí entre medio y yo creo que de alguna manera estamos tal vez apuntando a lo que muchos de aquí están viviendo a lo largo de la semana. Mire, cuando usted derrama lágrimas, sí, los hombres también lloran. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿A dónde va? ¿A qué recurre? Porque no me va a decir que todos los días son parejitos, todos los días son fabulosos, de victoria en victoria. No, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando se abre una puerta y la pieza oscura a la cual usted entra y no sabe, esa pieza oscura va a durar un día, va a durar una semana, un mes o más? Es como cuando lo llaman a la oficina y le dicen, hasta aquí llegamos. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Y usted dice, a ver, ¿será por un corto tiempo? ¿Será por más tiempo? Personalmente, a Dios gracias, nunca he tenido que emigrar a la fuerza. Y yo sé que entre nosotros hay muchas personas que tuvieron que hacerlo. Personalmente nunca he vivido una guerra, ni he sufrido hambre, ni mayores necesidades. Pero sí hay personas que lo han sufrido. Entonces, bueno, si no lo he sufrido, ¿qué me va a enseñar mi dolor que yo tengo en este momento? Quizás ha habido divorcio, yo no lo he vivido. Hay personas acá que han perdido un bebé. En mi matrimonio, en mi familia, eso no lo hemos vivido. ¿Me entienden? De que hay situaciones en las cuales las cosas son complicadas, o quizás hay problemas sentimentales. Sí, esos también los hay. Quizás hay jóvenes que tienen ganas de casarse porque lo que menos tienen es el don del celibato. Pero quieren casarse y es un dolor del cual poco se habla. O quizás, ¿ha escuchado usted esas noticias de que, oye, supiste que la no sé cuánto se va a casar? Pero si ya tiene 35, ¿y dónde se consiguió alguien? Y bueno, usted se alegra. Y fíjese lo que le ha pasado, amigos, amigas nuestras. Se casan, duran 2 meses. ¿Qué pasa? Son dolores que yo no he vivido. O quizás entre la audiencia aquí hay gente que ha sufrido abuso. ¿Sí? Son dolores, son cosas que ahí se abren. Entonces, hablar de sufrimiento, ¿qué les voy a enseñar yo sobre sufrimiento? Pero ¿saben qué? Yo sé que es un tema delicado, un suelo santo. Darwin el domingo pasado estuvo compartiendo sobre el tema, la escuela del desierto, ¿no es cierto? ¿Sabe? En esta mañana no vengo aquí a enseñarle, conozco personas que sí han sufrido mucho.
y he leído mucho también de los dolores que causan situaciones que son muy, 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 muy delicadas. Así que el tema de hoy día no lo voy a llamar sufrimiento, sino que andar sobre el agua. Andemos sobre el agua. La cosa es, andar sobre el agua es algo muy, muy, muy delicado, porque no hay profundidad, ¿no es cierto? No hay puente, usted está solo y lo peor que no tengo nada controlado. Así que por eso vamos a andar sobre el agua, inspirado de luego en una linda canción de Santiago Benavides que se la recomiendo escucharla. Fíjense que hay un estudio muy interesante sobre la conducta de gente que pasa por estos momentos de profunda confusión y dolor. Y cuando uno lee estos libros de personas que han pasado por los campos de concentración entre los alemanes en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fíjense que se nos cuenta que habían dos tipos de personas. Aquellos que decían, ¿por qué esto me sucede a mí? Esto es injusto. Y ahí había otro grupo de personas que decía, ¿y cuál será el próximo paso? Y fíjense que estadísticamente aquellos que se preguntaban cuál será el próximo paso, estadísticamente esa gente sobrevivía más a todo el tiempo de tribulación que estaba viviendo. Miren, no tengo respuestas para el sufrimiento, no tengo respuesta menos para el sufrimiento del mundo, porque si hay una razón por la cual los ateos siempre nos mandan y nos dicen, por eso soy ateo, porque el sufrimiento del mundo es atroz. Mire, no tengo respuesta, pero sí quiero acompañar en este tema y a ver si podemos acercarnos a alguna respuesta. Y desde luego cuando el sufrimiento golpea la puerta de la vida y esas puertas de un túnel, de una pieza oscura que se nos abre, arrasa, desde luego que nos quedamos un tanto descolocados. No sé cuál es su diagnóstico, no sé qué es lo que le dijo el médico, qué es lo que le dijo el psiquiatra, a usted no tengo idea. Pero el sufrimiento es como una llamada, ¿no es cierto? Y cuando llega, no me venga con esto de estas frasecitas tan lindas que decía, bueno, mira, es que el Señor a quien castiga lo ama mucho, porque finalmente tú eres un hijo, así que sonríe que Jesús te ama. No, esas son frasecitas que en estos momentos no sirven mucho. Así que con mucha humildad preguntémonos, bueno, ¿cómo podemos manejar estas situaciones en forma adecuada? ¿Cómo podemos manejar estas situaciones que todos tenemos en algún momento de forma adecuada? Viktor Frankl, un famoso psiquiatra que escribió excelentes libros, los cuales siempre recomiendo, escribió que él no se preguntaba ¿por qué esto me sucede a mí? Sino que él se preguntaba, bueno, ¿cuál es el llamado en esto? ¿O para qué podría servir esto? ¿Cuál es el próximo paso, como dije antes? Así que aquí quiero compartirle a ustedes algunos puntitos que tengo acá, ¿no es cierto? Primeramente, los valles de sombra, miren amigos, son parte de la vida. Aquí nadie se escapa, ¿no es cierto? Todos pasan por eso. Usted y yo no somos los únicos. Punto uno. Porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Y yo estoy en el centro. Claro, porque estamos tan infectados por este mundo de Instagram y de las lindas fotitos que nos tenemos ahí, ¿no es cierto? Y mira, este puede estar ahí de vacaciones y yo mira aquí sufriendo en mi pega y mira, este publica una linda foto de su hijo y yo no puedo tener hijos. Y mira, este está acompañado por su marido y yo estoy sola o solo. Claro, entonces pensamos que
con todo este mundo que se nos presenta, ¿no es cierto? Yo soy el único que estoy sufriendo. Pensamos que somos los únicos. Hacemos como si todo estuviera bien. Mire, en cada ser humano hay dolor porque somos humanos, somos mortales, somos pasajeros. Y hay que decirlo, la muerte es parte de la vida. Valle de sombras son parte de la vida. Claro, porque somos finitos, somos limitados, tenemos nuestras cositas, ¿no es cierto? El sufrimiento es parte de nuestra vida. Y también ese sufrimiento será por un tiempo. Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés. Pero vamos al tercer punto. Tú no eres culpable de eso es lo que está pasando. Sí, es verdad, quizás hoy día estamos sufriendo problemas de salud porque cuando cabros no quisimos poner atención en que había que hacer más ejercicio, que había que tomar menos Coca-Cola, esas bebidas energéticas o qué sé yo, ¿no es cierto? Porque todos los viejos decían, eso te va a repercutir cuando viejo. Bueno, y quizás tengan razón, no sé. Pero primeramente quisiera decir, tú no eres culpable. O quizás te preguntará, algo malo debo haber hecho, ¿eh? Por alguna razón el Señor me mandó esto. Es como cuando a mí me sacaron el primer parte los amigos de la carretera. ¿Y saben cuál fue el primer pensamiento que tuve? La municipalidad me va a sacar el dinero porque tú estás atrasado en el diezmo. Yo soy culpable. Nosotros nos rajuñamos, qué sé yo, ¿no es cierto? Quizá usted se preguntará, si hubiera cuidado más a mi hijo, si le hubiera enseñado esto o esto o esto. Mire, usted no puede cuidar 100% a sus hijos. ¿Es así? O si hubiera cuidado mejor mis finanzas, hoy día no estaría tan endeudado. Mire, para muchas cosas no hay garantía. Así que, para dar el sentido del sufrimiento, yo creo, no solamente aguantarlo, creo que eso lo puede hacer el camino de la fe y por eso tomo este tema hoy día en la mañana. Miren, investigaciones entre la resiliencia y la fe, por lejos ganan aquellos que tienen fe. Por lejos. Gracias por su amén. Y yo creo que tenemos que estar convencidos de eso, ¿no es cierto? De todas estas cosas de resiliencia. Y mire, todos estos temitas aquí, hasta acá es pura autoayuda, pura psicología, estos 3 puntitos, ¿no es cierto? Esto lo va a encontrar usted en todas partes. Pero yo creo que si nos trasladamos al camino de la fe, las cosas cambian notablemente. Y saben que el Nuevo Testamento, la Biblia, fue escrita en tiempos en que no existía la anestesia. No existía esto de ponerse un audífono y música y a ver si me siento bien, a ver si me sube el ánimo, a ver esta canción, cántemela de nuevo, cántenla. No existía anestesia, para nada. Y ¿sabe qué? El sufrimiento es parte y por eso el salmista del Salmo 34, 19 dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Así que esto no se trata de vida religiosa, de orar más, de no perderse ni un culto, qué sé yo. No. Aquí se trata de una relación personal con el Señor. Y usted quizás dirá, bueno, este tema, en realidad esta predicación, muchas gracias, pastor, este tema no es para mí, porque a mí me va bien, ¿no es cierto? Cuando Tami aquí subió y dijo, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, y bueno, ya animemos a la Tami, estamos bien. Pero, ¿quién conoce el corazón? Le digo una cosa, cuando estás quebrantado, destruido, con mucho dolor,
eres muy bienvenido también a este culto. Cuando estás atado a un vicio, también eres bienvenido. O cuando hay ataduras sexuales, o a la droga, o a la pornografía. Cuando hay ese sentimiento de basura, yo quiero decirte, escúchame bien, yo quiero decirte, si ese es tu problema, permite que Jesús se sienta al lado tuyo y te diga, yo quiero ser tu amigo. Esto no es así nomás. Esto de caminar con el Señor es un tremendo regalo, porque cambia el estilo de vida, cambia todo. Así que ese amigo es el que está con nosotros. A veces damos la impresión que el Evangelio es vivir en un culto, es ir de nube sobre nube sobre nube, y todo está un aroma, una calidez, ¿no es cierto? Siempre hay algo lindo. Bueno, vivimos en un mundo caído. Y de ahí usted y yo estamos participando de ese mundo caído. Y yo tengo límites y usted también los tiene y quizás va a sufrir y yo quizás también. Y ese, créamelo, es parte de nuestro llamado. O usted dice, no, para eso no vine al culto, pues, devuélveme la ofrenda. Pero hay pasajes. Me topé con un versículo bíblico muy interesante. Mira, ahí en Génesis hay una historia de un tal Jacob que trabajó muchos años porque así era la cultura, por una esposa. 7 años le dieron una esposa y el suegro de Jacob lo engañó y le metió ahí una hija que no era tan graciosa. Dice la Biblia, no era tan linda. Bueno, la Biblia lo fue editada. Tuvo que trabajar otros 7 años para la que él quería. Y esa se llamaba Raquel. Qué lindo nombre, ¿no es cierto? ¿Cuántas Raqueles hay? ¿No es cierto? Es un lindo nombre. Pero fíjese que había la hermana que se llamaba Lea. No era tan bonita. Por eso a las mujeres no le ponemos Lea. Pero a los hombres le ponemos Leo. ¿No es cierto? Pero fíjense que esa mujer despreciada por su marido. Hay una mujer que fue despreciada por su marido. No quisiera, yo creo que aquí también hay muchos que se sienten rechazadas o rechazados y creen que nadie se da cuenta. Sin embargo, un lindo versículo aquí en la Biblia. ¿Y sabe cuál es? Cuando el Señor vio a Lea, que Lea no era amada, el Señor se dio cuenta. Y la historia de Lea es digna de estudiarla, porque de Lea viene una sucesión fabulosa. Hasta el Señor fue un antepasado de esa Lea. Y a mí me sorprende que ese Dios majestuoso, el creador del cielo y de la tierra, se detiene para ver a una mujer rechazada. La visita y le da hijos a pesar de ese rechazo. ¿Sabe qué? Jesús también sufrió como hijo y como Dios. Fue traicionado por su mejor amigo. También sintió temor. Tenemos un Dios que toma ese sufrimiento y lo carga sobre él y lo lleva a la cruz. Y mire lo que dice Isaías 53 de nuestro amado Jesús.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Entiéndame bien, por favor, destaque en su Biblia o donde sea esta frasecita: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. O sea, el tuyo también, la suya también, hermana. Él la conocía. Todo ese dolor estaba ahí en la cruz. Y el enunciado de misión del Señor es fabuloso. Y dice el Espíritu del Señor soberano: está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y espero que ese tiempo del favor del Señor hoy día lo podamos ir entendiendo, que nuestros ojos espirituales se nos abran para nuestra propia realidad. Usted no es el único, usted está aquí por algo y el Señor quiere decirle justamente eso. Este enunciado de misión. Y mire, eso corre toda la Biblia. El Señor vino por los enfermos, por los despreciados, por los heridos, por los pisoteados. El Señor vino por ellos, no por los sanos, no por los que están contentos de aquí para allá. ¿Ah? Así que vivimos en un mundo caído, definitivamente, y ahí es donde yo creo que también es necesario que en el Nuevo Testamento nosotros escuchemos: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también, ¿lo digo o no lo digo? ¿Usted lo lee ahí? El privilegio de sufrir. ¿Cuándo hemos escuchado un mensaje así aquí? Ese versículo no está subrayado en mi Biblia. Porque eso no es promesa o no es promesa, es realidad o no es realidad. El solo hecho de que sigas a Jesús, sí, habrá oposición. Por eso Jesús también dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Yo los elegí, dice el Señor. Yo los elegí para que vivan según a la manera de Dios, no la del mundo. Por eso el mundo los odiará. Bueno, vamos al quinto punto. Es parte del hecho de seguir al Señor. ¿Sí? Vivimos en una región donde la persecución a los creyentes no existe. Yo estoy viviendo en una región de la Araucanía donde han quemado muchas capillas y iglesias evangélicas, católicas también, pero a Dios gracias todo eso, o sea, ya es parte de una triste historia. Pero de hablar de persecución aquí por la fe en Chile, a Dios gracias, no creo que lo tengamos, a menos de que sea algo personal, a menos que sean estas cosas que se le dan en los vecindarios o en la universidad, en el colegio, o unas cosas más sutil. Pero hace unos años atrás pude viajar a Jordania a una reunión con misioneros que están trabajando en el mundo musulmán. Y es impresionante no poder sacar fotos, no poder hablar abiertamente. Desde que nos vimos ahí, nunca más hemos podido hablar abiertamente de cómo están, porque hay peligro de persecución. Pero si algo recuerdo de esa gente es ese tremendo gozo y alegría que ellos tenían en sus vidas a pesar de todas las circunstancias duras que estaban viviendo. O sea, hay algo que surge en el ser humano
cuando las cosas no van tan bien. Hay una fe que cobra fuerza en medio de la tempestad. Claro, el árbol que siempre ha estado protegido y siempre ha tenido suficiente humedad no genera esas raíces profundas que le permiten enfrentar estos embates de la naturaleza. Qué lindos recuerdos hay de esos momentos. Y ahí donde yo digo, a nosotros aquí en Chile, donde estamos tan acostumbrados a que nos hagan cariñitos, donde nos hagan que todo esté bien, ¿no es cierto? Que ven a Jesús y las cosas van a cambiar y hermano, no es para tanto. Y entonces nos decimos, a ver, ¿habrá algo más que pueda fortalecernos para poder crecer? Mire, si tenemos hijos y lo estamos protegiendo continuamente de todo tipo de desafío, pierda cuidado de que cuando sea adulto, ese hijo no va a poder enfrentar la vida como es la vida. Tenemos tristes testimonios. Recuerdo del pastor Gatica, ahora con el Señor, cuando visitábamos una familia cuyo hijo nosotros decíamos, ustedes están criando un delincuente. Y los matrimonios se reían de nosotros. Realmente era un asunto dramático. ¿Por qué? Porque lo regaloneaban tanto. Y lamentablemente hizo ese niño, ese hijo terminó en la droga. Un caos. ¿Sabe qué? El llamado de Dios es radical. Si el mundo los odia, recuerden que a mí también me van a odiar. Si están hablando de seguir a Jesús, eso trae consecuencias, porque exige verdad, honestidad y sinceridad. El apóstol Pablo lo decía ya, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá también persecución. Así que si quieres vivir una vida honesta, experimentarás también persecución. Y bueno, ahí donde volvemos de nuevo a Víctor Frankl, ¿no es cierto? Cuando decía, bueno, ¿y si todas estas cosas suceden a mí? ¿Por qué no preguntarse, bueno, ¿y cuál será el próximo paso? ¿Habrá un reenfoque para hacer en lo que yo estoy viviendo en este momento? Sí, Señor, hay un reenfoque. Y de ese reenfoque quiero hacer mención el domingo pasado, cuando ustedes participaron acá. Cuando Darwin leyó ese tremendo pasaje de Elías, ¿no es cierto? Es Elías que hizo tremendos milagros. Y quizás usted está viviendo en una etapa de tremendos milagros. Bien por usted, gloria al Señor. Pero fíjese que ese tremendo Elías era un hombre como tú y yo y que entró en una depresión hasta tal punto que decía, quiero morirme. Ya no vale más, no le veo sentido a este asunto. ¿Y sabe qué? Dios también lo toma y dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Que no sabes que soy el único que sobrevive en esta tremenda persecución aquí contra esa Jezabel? ¿Cómo que qué es lo que estoy diciendo? Y saben, el Señor lo toma para el lado y le empieza a hablar. Sal de ahí, ponte de pie. Y entonces la historia dice que vino un viento fuerte. Así como les gusta a algunos el culto, ¿no es cierto? Y vino un terremoto. Qué bueno, hoy día el Señor se movió. Hoy día el Señor me habló. Y el Señor no estaba ahí. Y después, ¿qué es lo que vino? Vino un incendio. Arranquen todo porque vino un incendio. Y el Señor no estaba ahí. Sin embargo, hubo un suave susurro. Algo muy íntimo. Y fíjense que ahí Elías se paró a la entrada de la cueva. Así que yo creo que algo el Señor puede hacer en medio de estos momentos tan angustiosos. El Señor nos saca para el lado y quiere trabajar con nosotros esta situación.
¿Y saben qué? Yo creo que a nosotros siempre nos gusta unirnos a personas que han pasado, que tienen un historial de sufrimiento, de dolor, de penas y sin embargo cuando uno empieza a escuchar la historia de ellos, como que nos levanta el ánimo y dice, lo mío es una alpargata al lado de esto. ¿Le ha pasado? Entonces, a ver, estudiemos un poco más. Esas personas que tienen ese temple, que a pesar de todas las cosas que le han pasado, tienen unas ganas de seguir viviendo, no como estos jovencitos que dicen, ¡uy, se me fue todo, se me hunde todo! Oiga, aprovechemos el testimonio de estos gigantes de la fe. Aprovechemos el testimonio de testimonios que hay aquí también, de acercarse a gente con más años y preguntarle, ¿cómo sobreviviste tú en esta? ¿Qué? ¿Tienes 50 años de matrimonio? Yo no aguanto más con 5. Bueno, acérquese a ellos. Pregúntele cómo lo hicieron. Si ven una viuda o si ven alguien que pasó por una tragedia, oiga, acérquense y pregúntele, ¿cómo has manejado tú esto? Estas son gente de corazón noble, gente con la que uno quisiera pasar el tiempo. Y voy a hacer 2 listados. Un listado de cosas que nosotros quisiéramos que afloraran en nuestra vida y de la cual realmente algo nuevo pueda ir sucediendo. Pero la realidad es que estamos viviendo en situaciones de sufrimiento. Hay también situaciones de humillación. Y esas humillaciones nos llevan en los momentos menos esperados de gente quizás que está muy cercana a nosotros. Puede ser el marido, puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser el jefe, el vecino. Injusticias. Cuando hay gente que es despedida sin indemnización o lo han engañado por ser extranjero. Hay situaciones de ira, de rabia, cosas que a nosotros nos incomodan. Claro, esa es la realidad. Hay situaciones de desilusión. Al comienzo dije una palabrita a los solteros. Quizás hay desilusión porque se fue el pololo, se fue la polola. Ya no habrá luna de miel. Desilusión. Pero hay desilusiones también que nos sueltan una lágrima. Hay traición. Y de buenos amigos de repente. De gente que uno les confiaba. Y quizás, claro, quizás fallamos, quizás nosotros también nos defraudamos con nosotros mismos porque que esto me haya tenido que pasar a mí, que yo haya dicho esto, qué desilusión, qué decepción. Estoy desilusionado conmigo mismo. Esa es la realidad. Hay crisis de fe, fallamos, hay miedo, quizás hay pérdidas de control, donde sencillamente hicimos cosas que dijimos y la hicimos. Hermanos, ahora si caminamos con el Señor, por favor no nos escondamos con todas estas desgracias. Algo el Señor quiere hacer en medio de todo esto. Y lógico, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean con un solo clic.
Sin embargo, en la vida de la naturaleza humana, las cosas se dan como parte de un proceso. Y Dios toma esta desgracia tuya. El Señor toma todos estos pedazos de una vida quebrantada, rota, una vida de pecado, y empieza a trabajar algo en nosotros. Y viene Dios y comienza a hacer algo. Y comienza con un nuevo nacimiento. Él pone algo nuevo en el corazón humano, algo que nadie ve. Pero sin embargo Dios empieza a trabajar contigo y en ti. ¿Y qué es lo que pasa con el sufrimiento? Él pone semillas de paciencia. Y de repente empieza a trabajar la paciencia en ti. Y le diré con toda honestidad que hoy día, a mis 77 años, yo tengo más paciencia que a los 30. A los 30 ustedes me hubieran conocido y hubieran arrancado. ¿Pero por qué? Porque hay situaciones que a uno lo van ablandando. Me falta mucho todavía, mucho. Pero sin embargo, algo el Señor está haciendo. Acepte el proceso del Señor. Claro, con eso yo no quisiera decir qué bueno que estás pasando por esta enfermedad. No, la enfermedad no es del Señor, la muerte no es del Señor, eso vino como producto de la caída. Estamos en un mundo caído, pero a ese mundo caído vino el Señor y se hizo hombre y quiere caminar contigo y quiere seguir plantando semillas. Dentro de la humillación que tú has recibido, el Señor quiere hacer de ti alguien humilde. Dentro de la injusticia que tú has sufrido, el Señor quiere que tú comiences a perdonar. Sí, tú, no hablar sobre el perdón. Que tú escojas, tú tomes la decisión de perdonar. O frente a la ira, la rabia, que puedas empezar a trabajar la bondad. Y el Señor va a ir poniendo bondad también en ti, paz. Y frente al mundo lleno de desilusión, que el Señor también puede ir poniendo serenidad en ti, tranquilidad. Dios está sentado en su trono y nadie le moverá. Y también para tu situación. Para esas cosas que tú no tienes respuesta. Y cuando hay traición, mire, cuando Jesús fue traicionado, llamó a Judas, su amigo. ¿Qué cosa? Bueno, y cuando fallamos, cuando defraudamos, cuando estamos defraudados con nosotros mismos, el Señor va poniendo moderación, serenidad, templanza. Cuando hay crisis de fe, el Señor va poniendo temor de Dios. Ese temor donde Él es grande y yo soy chico. Cuando yo me doy cuenta, se trata de Dios, no de mí. Y es el comienzo de toda sabiduría. Y cuando hay miedo, sí, el Señor comienza a trabajar en mí y me empieza a dar más valentía. Y bueno, por último, cuando hay pérdida de control, confusión, ahí el Señor comienza a poner confianza. Miren, todas estas virtudes que están ahí en naranjo, todas esas virtudes afloran en medio de problemas. Cuando somos desafiados, cuando somos provocados, cuando nos tenemos que enfrentar. Claro, la Biblia dice, cuando soy débil, cuando estoy acá, es que soy fuerte en el Señor.
Porque el Señor ha comenzado a hacer algo y como escuchamos el domingo pasado, Dios no ha terminado todavía conmigo, pero ha plantado algo nuevo. Y quiero celebrar eso nuevo, lo que el Señor ha plantado. Así que comienzan a salir flores nuevas en el jardín, gloria al Señor. Y bueno, eso en resumen, los creyentes lo llamamos frutos del corazón, frutos del Espíritu. Y eso, por supuesto, no son los dones del Espíritu. Los dones se los dan por pura gracia. Pero los frutos es algo que va desarrollándose en medio de nuestras situaciones. Bueno, y lo que quizás ya varios se alegran, ¿no es cierto?, que vamos a llegar al último puntito, es que yo les pido, aprenda a refugiarse en el Señor. Aprenda a refugiarse en el Señor. Mire, la Biblia no es un registro de superhéroes. La Biblia fue escrita como fue escrita, no fue editada. Y hay gente que fracasó profundamente. Lea sus fracasos, vea cómo salieron, vean cómo terminaron. Claro, hay otros que fracasaron y bueno, terminaron fracasados. Pero vea usted, lea en la Biblia, enamórese de esa palabra de Dios. Yo tengo mi Biblia con papel todavía y ¿sabe qué? No me puedo acostumbrar a esa Biblia en el celular porque no la puedo leer ahí. Pues ¿sabe por qué? Porque me distrae todo el rato. Porque entra en un mensajito, ¿qué es lo que dice? Eduardo, concéntrate. Pero ¿para qué concentrarse hacia aquí? No me entra ni un otro mensaje que el mensaje de Dios. Aquí está. Y bueno, cuando estas cosas sucedan en su vida, estos momentos de sufrimiento, vaya, cierra la puerta, entra en una pieza, cierra la puerta tras sí, deje el celular fuera, deje todo fuera y dígale, Señor, yo quiero de alguna manera ser empapado por ti. Yo quiero que me des esa vida absolutamente que viene, esa vida nueva que viene de parte tuya. Hay un pasaje muy lindo que también un héroe de la fe, el apóstol Pablo, sufrió. Miren lo que dice aquí, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Aquí hay un hermano, un héroe de la fe, que dice, sí, yo también he pasado por profundas dificultades. Y mire lo que dice aquí, en la provincia de Asia, fuimos oprimidos, agobiados más allá de nuestras capacidades de aguantar, hasta pasamos, que pensamos que no saldríamos con vida. Eso todo pasamos. Y dígame, eso será porque sí no más. Pero ese héroe de la fe, unos versículos un poco antes, escribe lo siguiente. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y mire este versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, tu dolor, querido hermano, hermana, amigo, tu dolor puede servir de consuelo a otro. Si es que aceptas que Jesús ponga su mano de consuelo sobre ti. ¿Me entiendes? O sea, en tu desgracia, si el Señor está contigo, tu desgracia puede servirle a otro que está en la misma desgracia. Y eso es lo fabuloso en una comunidad como esta, Iglesia de Jesucristo. Hay una cercanía de Jesús que se manifiesta especialmente en el dolor, ahí, en esa situación. Y es el cambio de perspectiva que genera todo esto de hablar del sufrimiento, en tus dolores, en tu fracaso, en tus angustias. Si yo le preguntara aquí, ¿cuántos han sufrido un divorcio? No, levante la mano. Pero ese divorcio suyo, si lo ha trabajado bien,
con el Señor, y el Señor ha podido hacer en usted una nueva persona, en medio de esa situación, pues acérquese a otros que también están viviendo eso y dígale, ¿sabes qué? Yo también pasé por esto. Qué lindo es ponerse en un mismo nivel. Si usted, querida hermana, no ha podido tener hijos, hoy acérquese también a otras personas que también han querido tener hijos. O quizás se ha perdido un bebé. Eso también es un dolor profundo. Pero con el Señor, cuente. Mire, aquí dice, Él nos consuela, Él está al lado nuestro. Si usted ha recibido esa consolación, úsela para la gloria del Señor. No desperdicies tu dolor, usa para ayudar a otros. ¿Me entienden? No desperdicien su dolor, úsenlo para ayudar a otros. Esa es una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ver la vida. Y por eso Moisés, a un grupo que estaba por entrar a la tierra prometida, dice, ustedes escojan la vida, no sigan el ejemplo de sus antepasados, que todos murieron en el desierto. Ustedes, generación nueva, joven, escojan la vida, abracen al Señor. Miren, el sufrimiento no es lo peor. Hay algo peor que el sufrimiento, y el sufrimiento sin sentido. Y el sufrimiento es vivirlo solo, sin comunidad, sin acompañamiento. ¿Qué va a hacer usted con su sufrimiento? Con sus muchas lagunas que tiene, con sus muchos impedimentos, con sus muchas preguntas. Mire, hay algo peor que eso lo que usted está viviendo. Y es no encontrarle sentido, acercarnos al Señor y permitir que el Señor también esa desgracia la transforme. ¿Cómo cantábamos? ¿Has cambiado mi lamento? ¿En qué? Claro, nos gusta el baile, pero no el lamento. ¿Pero has vivido ese proceso o solamente está cantando? Has cambiado mi lamento en baile, ¿no es cierto? Y nos empezamos a mover ahí y por dentro no ha pasado nada. El Señor quiere hacer algo profundo en tu vida para que tú puedas cambiar esa situación también. Bueno, terminamos. Y mire, el Señor es un refugio para los oprimidos y un lugar seguro en tiempos difíciles. Gloria al Señor. Y no tengas miedo a lo que estás a punto de sufrir. Bueno, así que, ¿cómo vas a andar sobre el agua? Cuénteme, ¿cómo van a andar sobre el agua? Gloria al Señor. ¿Por quién? ¿Por la fe? ¿Sí? ¿Por qué más? ¿Sí? Ay del solo. Ay del solo. Usted no puede ser una isla. Dios nos ha puesto en una comunidad y usted está metido en esa comunidad. Usted sabe qué es lo que es la vida en comunidad. Usted tiene un grupito ahí de gente con las cuales puede llorar y reír. Si no, búsquelo. Esta iglesia está trabajando en ese sentido. Y no solamente para decirnos, nadie me llamó, nadie se preocupó por mí. Hoy día vuelvo después de un año y nadie me dijo nada. Una hermana muy querida creía que yo tenía tan buena memoria. Hoy día en la mañana me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Hace 6 años que no vengo. Perdóneme, querida hermana, la paz del Señor con usted. Pero vivir, hermano, ¿cómo vamos a caminar sobre el agua? ¿Cómo vamos a vivir nuestras situaciones? No, hermano. ¿Solito? ¿Y usted solamente así? No. El Señor nos dio una relación con Él, pero también para trabajarla con nuestros semejantes.
busque al Señor, pero busque también esa comunidad de fe. Ay, sí, habían tantas otras cositas para decir. Mire, ¿se acuerda que le hablé de la Lea? ¿Quién era Lea? Sí, esa despreciada. Lea tuvo varios hijos. Mire los lindos nombres que le puso. Rubén, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. Le puso nombre Simeón, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Le puso al otro Leví, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y no tengo idea qué hizo Jacob ahí. Pero el 4 hijo, Judá, ahora alabaré al Señor. Y Judá, ¿quién fue? Antepasado de David, antepasado de Jesús. Mire, el Señor vio y empezó a hacer algo nuevo con Lea a pesar de toda su desgracia. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vas a andar sobre el agua? Como dice la canción, ¿quién dice que no quisiera tener la vida resuelta de una sola vez? Pero cada día su afán conlleva entre los sueños y la marea. Y allí se encuentra su gran belleza. En la confianza está la fiesta. El secreto es no desviar la mirada. ¡Ay de Dios la mirada! Le invito a que usted no desvíe su mirada del Señor en esto de andar sobre el agua.